Bueno, en este tiempo vamos a estar estudiando un libro maravilloso que es el libro de Romanos. Es el opus máximo en la vida de Pablo. Es un libro que ha afectado la historia y ha transformado vidas, ¿ya? Revolucionó la vida de Martín Lutero, de Juana Wenzel, entre otros. Martín Lutero hace un comentario que revolucionó Inglaterra. Dice que cada cristiano debe aprender de memoria Romanos, porque realmente a través de este libro el Señor se reveló a la vida de Martín Lutero. Vamos a mirar un poquito acerca del trasfondo histórico de Romanos. Ya Roma es una ciudad donde las primeras tribus indoeuropeas poblaron en el 2000 antes de Cristo. Hay varias mitologías acerca de su fundación. Una que fue fundada por Rómulo Rémulo, criado por una loba. Y la segunda postura es que fue formada por un hombre de Troya, ubicada en el Tíbet, en el centro de Italia. En el 510 a.C. comenzó la República. Ahí comenzó su expansión territorial poco antes de Cristo, del nacimiento de Cristo, deja de ser república. Augusto César comienza el imperio. Dice, la encontré edificada de ladrillos y yo la dejé en mármol. Ahora, en el siglo primero, Roma llegó a ser el eje político y económico y social del mundo conocido. Ya era una ciudad lujosa y también de extrema pobreza. Tenía estos dos extremos. Tenía más de 1 millón de habitantes. Era un lugar donde había mucho materialismo y muy cosmopolítico. Juvenal, que era un poeta romano de la clase baja, escribió poemas satíricos contra Roma, ¿ya? Donde hacía alusión acerca del agua, de los desagües, de los robos en ese tiempo. Ya en el oriente siriano, fundada en Antioquía de Siria, fue llegado a ser tributario del Tíbet. Existían más de 30.000 judíos, 7 sinagogas y 3 cementerios para los judíos. O sea, había una gran población de judíos existente en Roma. Era una comunidad cristiana muy numerosa. No llegó a través de Pablo y Pedro el cristianismo, sino que fueron cristianos que vinieron de otras ciudades y expandieron el Evangelio ahí. En realidad se discrepa cómo fue el origen, pero lo más acertado sería esto. Vamos a mirar. Romanos 1:8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces vemos cómo su fe estaba siendo famosa en ese entonces, estaba afectando otros lugares también. Romanos 12, 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos versículos nos están mencionando de roles, de dones y que había profetas y administradores en la iglesia. Entonces uno ve una iglesia ya establecida en el tiempo que recibe Romanos. Ya no fue una iglesia nueva. Vamos viendo que muchos eran esclavos de la clase baja, ¿sí? Dice, libertos que fueron esclavos y consiguieron la libertad. Ahora, Tácito, ¿verdad? Menciona a Pomponia Gracina, que era esposa de Aureo Plantío, general romano que conquistó Inglaterra. Dice que ella fue juzgada por aceptar una superstición foránea que la hizo retirar del círculo social y participar de todo lo que ellos hacían
como las orgías y sus reuniones que no eran con muy buenos principios, ¿verdad? Puede ser que el cristianismo ya había alcanzado a la nobleza, ya que los romanos tomaban otras religiones de diferentes países y la hacían parte de su panteón. Recordemos que era famoso Roma por ser politeísta. Romanos 13, 11 al 14 dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxidia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, esto habla del estilo de vida pasada, que no viven en concupiscencia, ya de que hay una transformación en su vida. Filipenses dice que el Evangelio impactó a la casa de César. Es decir, el Evangelio estaba afectando a las diferentes clases sociales. Tácito, que era un historiador pagano romano, habla de la persecución herodiana, que fue del 64 al 67, dice que grandes multitudes murieron. Clemente de Roma, padre de la iglesia del primer siglo, dice que grandes multitudes murieron. Ya está hablando acerca de cómo estaba el Evangelio afectando estas clases sociales y mucha gente, como muchas personas estaban muriendo después en la persecución herodiana. Vamos a mirar un poquito de la arqueología en Roma, que es muy importante ver esto. Dice, existieron catacumbas, casi 1000 kilómetros de túneles. 10 generaciones después del 64 de la iglesia fue perseguida. Aquí vivían los cristianos, nacían, morían, estudiaban. Alrededor de 1 a 4 millones de tumbas de cristianos se han encontrado. Es decir, un promedio de 175.000 creyentes en cada generación. El 20% de la ciudad romana confesó que Jesucristo era el César. Entonces, gran cantidad de población. Fíjese lo que dice Hechos 18:2. Dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Ahora, ¿por qué Priscila y Aquila están en Corinto? Y es porque Claudio, ¿cierto?, hizo un edicto de que todos los judíos fueran expulsados de Roma, ¿ya? Eso está en Hechos 18:2. Suetonio, un historiador romano, habla de este edicto promulgado porque judíos causaban disturbio a causa de un tal Cresto. Tal vez, ¿verdad?, sería Cristo, y era el nombre el Cresto era el nombre de esclavos. Entonces, judíos peleando si Jesús era el Cristo o no. Había una tensión dentro de los judíos, ¿verdad?, para ver si realmente este Cristo era el Cristo que ellos esperaban. Siempre ocurrió, ¿cierto?, en los viajes de Pablo nos muestra esta tensión que había, ¿cierto?, de la predicación de Pablo y cómo se producía esta persecución, y los mismos fariseos lo acusaban de estar predicando algo que no era verdadero. Había esta tensión, había estos disturbios a causa de Cristo. En el año 54 después de Cristo, Claudio es asesinado por Agripina, y Agripina era la madre de Nerón, y el objetivo de este asesinato era porque ella quería que Nerón fuera el emperador.
Al morir Claudio, muere el edicto y muchos judíos creyentes volvieron a retornar a sus raíces. Antes del edicto, la iglesia en Roma era típicamente judía, ¿ya? Y se incorpora poco a poco los gentiles, ¿cierto? La iglesia creciente con más judíos y una buena cantidad de gentiles. Al salir los judíos, ¿verdad? Por este edicto, quedan los gentiles dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces necesitan establecer esta iglesia sin la influencia del judío y sus leyes. Ya por 5 años se desarrolla una iglesia netamente gentil. Y muchos de los líderes, como fue Aquila y Priscila, le contaron lo que pasó a Pablo y luego mandó a alguien para fortalecer la iglesia que estaba ya naciendo. Entonces, en este contexto nace la primera iglesia gentil. Al volver los judíos, cuando Claudio muere, ¿cierto? Al volver los judíos a Roma, encuentran una iglesia diferente, ¿cierto? Que ahora, antes eran los líderes y era la mayoría. Ahora, al volver a Roma, ya no son los líderes y son la minoría dentro de la iglesia. Entonces, en ese contexto es que a esta audiencia es que se escribe el libro de Romanos. El propósito de Romanos es cómo unificar judíos y gentiles para que pudieran vivir unánimemente. 11 capítulos de Romanos nos está hablando de la doctrina y 4 capítulos de la práctica. Ambos tenían el mismo problema, pero hay una solución para ambos. ¿Sí? Romanos describe la unidad ética y doctrinal. En capítulo 12 está hablando de vivir en unidad, amándose y no juzgando. Cuidado con lo que causa división, ¿cierto? Introduce esta analogía de las raíces del olivo, ¿cierto? Que son los judíos, y las ramas, que son los gentiles. ¿Cómo es insertado esto? Al propósito de Dios de salvación para todos. Romanos 1 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. El primer versículo no se presenta como el apóstol, ¿cierto? En su primer adjetivo que usa, sino Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La primera característica es siervo, ¿sí? ¿Por qué coloca siervo antes de apóstol? Y es porque Pablo desde el inicio de Romanos está enfatizando el corazón, ¿cierto? Que deben tener ellos, ¿cierto? Porque el corazón de siervo va contra el orgullo de la iglesia, ¿sí? Teníamos estos dos grupos. Va a ir en contra del orgullo de los gentiles, de lo que lograron sin los judíos, ¿sí? En un sentido, los gentiles decían, estamos en la gracia de Dios, no tenemos problemas, somos más libres. Y por otro lado, tenemos los judíos que están diciendo somos especiales. A nosotros nos fue dado el pacto, a nosotros fue dada la promesa, la ley, la circuncisión. Venimos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, ¿cierto? Entonces vemos esta tensión donde ambos grupos, los judíos y los gentiles, tenían orgullo de lo que estaban creyendo y de donde, especialmente los judíos, de donde ellos venían. Entonces comienza Pablo, siervo de Jesucristo, en otras palabras, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Después viene el propósito y apartado para el Evangelio. Veamos un poco acerca de este sentir de siervo. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El énfasis de este versículo es que no tenga
alto concepto de sí del que debe tener. Es decir, no sean orgullosos, ¿sí? No tengas ese orgullo judío por ser judío, ni gentil por lo que lograron sin los judíos, ¿sí? Eh, el no tener orgullo va a producir unidad. ¿Por qué? Seremos uno en Cristo. Capítulo 12, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? Entonces requiere diligencia, amor uno a otro, que el gentil prefiera al judío y viceversa. Si no se tiene este sentir, no puede servir a Cristo. O sea, no se puede servir a Cristo si no tenemos este corazón de siervo uno para el otro. Capítulo 12, versículo 12 al 18. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Esto es lo que agrada al Señor, ¿verdad? Tener este sentir de alegría cuando el judío y el gentil se goza, llorar con los que lloran, tener este sentir de unidad, porque esto es lo que agrada al Señor. Capítulo 12, versículo 10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Entonces, aquí usa diatriba, cuando un hombre recrea una conversación, ¿cierto? Con pregunta y respuesta. Los judíos juzgan a los gentiles porque no guardan la ley, ¿cierto? Están acusando a los que comen sangre, que no se circuncidan, que no guardan el día de reposo. Y los gentiles desprecian a los judíos porque son débiles, no viven en libertad. La palabra todos aparece más de 60 veces en el libro. Judíos y gentiles se doblarán ante Cristo. Entonces, esta palabra todos está unificando, todos, judíos y gentiles. Pablo está diciendo, los gentiles, ¿cierto? Tienen que ver que la comida, están viendo que la comida no es inmunda, pero deben ser comprensivos con los judíos, lo que para ellos es malo, tener una comprensión, una flexibilidad, ¿cierto? En el fondo está diciendo, usen la libertad con amor, ¿ya? Lo que es libre para ustedes no les lleve a juzgar al otro o a hacer tropiezo para el otro. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, el corazón no está atado, es andar en el comportamiento del Evangelio. No es si puedes comer o no, sino el espíritu es que no deben andar en una justicia propia, sino debe haber paz entre ustedes. Entonces el contexto es servir. El servicio crea armonía entre los grupos. El corazón de servicio, el corazón de ayudar al otro, de ser empático con el otro. Capítulo 12, 16 al 18. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres.
¿cierto? Entonces está hablando de este sentir de unidad, de esta sentir de humildad. La humildad, ¿cierto? Perdón, la humildad puede reconocer sus fortalezas y sus debilidades y va a hacer que promueva al otro. Es contrario al orgullo. El orgullo no logra ver sus debilidades y fortalezas y lo que hace es levantarse encima del otro y un poco echar abajo a las personas o al otro que siente que es una amenaza, ¿cierto? La humildad va a promover al otro, el orgullo va a aplastar al otro. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, después del saludo que Pablo hace, ¿cierto?, a la iglesia, vemos en el versículo 2, ¿cierto?, advierte a los que causan división que no están siguiendo a Cristo. ¿Cierto? El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Cierto? Introduce este sentir. Siervo, sírvanse uno a los otros, sean humildes, prefieran uno al otro, en contra de lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento. En el versículo 2 dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, el evangelio a cual él estaba apartado y estaba llamado como apóstol a predicar, no lo sacó de su mente, ¿ya? Se basa en los profetas, en lo que dijeron los profetas. Dice que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El 3.1 de Romano dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 11.3 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme. Nuevamente está hablando de los profetas actuales. 16.26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces vemos que su evangelio no lo sacó de la mente, ¿cierto? Sino está respaldado por la palabra de los profetas, pero también está respaldado por la escritura. En 1.2 dice que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, es decir, que el evangelio estaba respaldado por las escrituras. 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Es decir, que su apostolado, el evangelio que está declarando tiene una base en las escrituras. 4.3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 9.7. Si por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. 10.11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 11.2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis qué dice Elías la escritura, qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, nuevamente, 17 veces cita en el libro de Romanos este sentir, como está escrito, ¿sí? Cita pasaje del Antiguo Testamento. En el fondo, la escritura viene a ser la plomada de Dios, ¿cierto? Donde muestra la doctrina y la ética, ¿cierto? La plomada en las manos de un albañil sirve para que en la construcción las paredes queden absolutamente derechas, no haya ninguna pared chueca, ni al ser chueca débil. Entonces lo que está hablando que la escritura es la plomada divina donde está basada nuestra doctrina y la ética basada en el amor y verdad de Dios. En Romanos 433
versículos están, de los 433 versículos que tiene, 122 están haciendo alusión al Antiguo Testamento. Es decir, el 28% del libro está haciendo alusión al Antiguo Testamento, está basado en las Escrituras. Entonces, este es un ejemplo para enfrentar la situación difícil que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Para decir, necesitamos, judíos gentiles, mirar qué está diciendo la Escritura, qué es lo que está hablando Dios a través de su palabra en cuanto a la doctrina y en cuanto a su ética. Cada capítulo de Romanos tiene alusión al Antiguo Testamento. Del capítulo 6 al 16 no tiene citas directas, ¿ya? Y cita 20 libros del Antiguo Testamento. Habla de, cita Isaías, los Salmos, Génesis, Deuteronomio, cita todo el Pentateuco, la Torá, que era la ley, cita profetas, salmos, ¿cierto? Los salmos poéticos. También hay citas acerca de nombres de personajes del Antiguo Testamento, como fue Isaías, aparece en el capítulo 9, versículo 27 al 29, en 10, 16 al 20 y en 15, 12. Habla acerca, lo cita por nombre a David en 4, 6 y 11, 9, a Moisés del 10, capítulo 10, del 5 al 19, cita a Elías, capítulo 11, versículo 2, y Oseas, capítulo 9, versículo 25. Entonces, esto nos muestra que hay mucha riqueza, ¿cierto?, de la escritura. Entonces, su evangelio está basado en, en la palabra dada por los profetas, pero también en las escrituras. En capítulo 9, versículo 27 al 29, dice, también vamos a hablar de lo que, acerca de lo que dice de Isaías. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces está hablando cómo el Señor deja este pequeñito remanente. 10, 16 al 20 dice, mas no obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes? Bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levanta a regir a los gentiles esperarán en él. También cita el nombre de David. 4:6 dice, como también David habla de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 11:9 y David dice, sea vuelta su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Cierto? Entonces vemos cómo Romano está citando los nombres de ellos. Después Elías 11:2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Después menciona Oseas 9:25, en Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces vemos que fue confiada la palabra de Dios a judíos antes que a los gentiles.
2:20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí vemos cómo fue dada la ley a los judíos. 1:19-20 dice, porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, a los gentiles solo se les dio la conciencia, pero a los judíos tenían la ley, ¿sí? 1:3-4 dice acerca, Romanos 1:3-4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquí introduce el tema central, el tema principal del libro. Jesús era del linaje de David. Era judío. ¿Qué era más importante? ¿Ser hijo de David o ser hijo de Dios? Entonces está contrarrestando. Hijo de David según la carne. En el original, katá sap. Hijo de Dios, el contraste. Hijo de Dios según el espíritu. Katá neuma. Entonces vemos cómo está apuntando a un clímax, ¿verdad? Lo que se trata en Romanos 8, ¿cierto? Que según la carne, viejo hombre, humano, vendido al pecado, es un símbolo, ¿cierto? Que muestra el principio de la oposición a Dios. Y luego habla, nacido judío, en la circuncisión, en la carne, pero debían ser nacidos según el espíritu. Entonces, vemos cómo esto contrarresta lo que los judíos era su orgullo. Nosotros somos hijos de Abraham, pero aquí este versículo está diciendo acerca del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En un sentido, le está diciendo, sí, Jesús, hijo de David, pero hay algo más. Él es hijo de Dios. Y este es un punto clima que es importante considerar. 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Abraham nuestro padre según la carne, en la descendencia, ¿sí? No era el todo, como los judíos se quedaban solamente hasta ahí. 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imagínate la condenación que había para los gentiles, que no andaban según la circuncisión del viejo pacto. Entonces, aquí vemos cómo los judíos estaban en este orgullo, ¿cierto? Y en esta condenación. Nosotros somos mejores. Ustedes no son del antiguo pacto. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no anda conforme a la carne. La ley cumplida, ¿cierto? A nosotros, aún sin cumplir la ley. Es decir, que la promesa fue también para los gentiles, aún no cumpliendo la ley. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los judíos estaban tan preocupados de la circuncisión que todo el enfoque estaba en eso. Ahora, si tú fuiste, lo que está diciendo, si tú fuiste judío o no, no te preocupes en esto, porque la justicia de Dios es por el Espíritu. Es decir, era como un alivio, es como, judíos, dejen de condenar a los gentiles, ¿sí? Hechos 15. Es algo externo la circuncisión, no influye en la relación con Dios. 8:12.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, ¿sí? No deben ser deudores a la carne. En Romanos 9 está este paralelo de los judíos. Según la carne, vino Cristo. Y los gentiles no son deudores a los judíos, sino que Dios siguió el proceso de Israel y nosotros, como gentiles, fuimos beneficiados, ¿sí? 8:15, Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, los gentiles no son deudores a los judíos. Debían reconocer esto, no tomar los judíos ser soberbios en esto, ¿sí? Romanos 8:12 está diciendo, así que hermanos deudores no somos. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Debemos ser deudores para vivir según el Espíritu. Y este versículo 15, el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si vives de acuerdo al legalismo judío, vas a morir, tanto judíos como gentiles. Pero si viven por gracia, por la fe en Cristo, van a vivir. Y la clave está en el 8:15, que no vivir en el espíritu de la orfandad, de la esclavitud, no vivir, judíos y gentiles, no vivan con la mente de esclavos, ¿cierto? Sino recibir la adopción que está en Cristo Jesús, y esto le va a llevar a a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque están conociendo a Dios como un Padre. 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? En el versículo 5 está enfatizando, recibimos por gracia, ¿cierto? El apostolado. No se recibe por Pablo, por Silvano o por Timoteo o por los líderes que estaban ahí, sino que era recibido este apostolado por gracia. Era muy importante, ¿sí? Por gracia. ¿Y qué le llevaría esto? A la obediencia de la fe. ¿Dónde? A todas las naciones, ¿sí? En este versículo 5 está enfatizando. No era judíos por la ley, no era gentiles solo gracia y vivan como quieran, sino reciban esto, ¿cierto? La gracia y el apostolado con el propósito de la obediencia a la fe, y que esto va a ser, va a llegar a todas las naciones. ¿Por qué? Por amor de su nombre. 16, 21 al 24. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludan Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora vamos a saltar un poquito a esto de quién estaba compuesta la iglesia, a quién Pablo está saludando. ¿Por qué Pablo hace esta lista tan grande de saludos? ¿Sí? Y es porque comienza a incluir que no solamente son importantes los judíos, sino también judíos y gentiles, tanto como grupo, pero también como individuo. Vemos que en este saludo está hablando de Timoteo, de Lucio, de Jasón y de Sosípater, que dice mis parientes, ¿sí? Mis parientes judíos. 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. ¿Qué está hablando? Está saludando a judíos, parientes según la carne. Lucio podría ser Lucas, ¿ya? Si le cambiamos una letra podría ser Lucas.
Jasón, Hechos 17, 4 al 6 y 9 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Entonces, vemos que el evangelio estaba provocando estos alborotos, ¿cierto? Por la predicación de Cristo. En Tesalónica, el que los hospedó y quien pagó la fianza para que Pablo saliera fue Jasón. Jasón es un nombre griego usado por los judíos, que sería Josué, ¿sí? Josué en hebreo se usa Jesús y en hebreo es salvación. Es decir, Jasón sería Salvador. Sosipater, Hechos 24, dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo, ¿sí? De Berea, Macedonio. Vemos gentiles también. 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio en latín es tercero. Es único lugar en la escritura que aparece este tercio. Puede ser Silas. En hebreo, si cambias Silas y cambias la I por la O, queda solas. Y en hebreo significa tercero. Tercero. Puede ser un apodo que usan en el mundo griego. Lo usan como un seudónimo, ¿ya? Entonces, Primera Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas para los apóstoles de Cristo. Sila era un apóstol. Pablo y Sila recibieron el apostolado, ¿ya? Entonces, podríamos llegar a la conclusión, ¿quién escribió el libro? ¿Cierto? Apóstol, Pablo el apóstol, ¿cierto? Y fue escrito por Tercio, ¿cierto? En Romanos 16:22. Bueno, en Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro menciona a Sila al final de su vida, se encontraron en Roma en la persecución, ¿ya? Silvano era el escribano y era un hombre de estudio. En Hechos 4 y Primera de Pedro tienen un griego muy lindo. Silas es igual a Silvano, igual a Tercio, ¿cierto? Usado en diferentes, con los diferentes nombres, y llegamos a la conclusión que Tercio escribió la carta en un rol de secretario, ¿sí? En Hechos 15, Silas llevó la carta después del concilio. Ayudó en la producción de Primera y Segunda Tesalonicense. Timoteo fue el portador. Pablo dictó la carta y Silvano escribió, o Silas escribió. En Hechos, es la última mención de Silas, que fue en Corinto. En 2 Corintios 1:19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicador por vosotros, por mí. Silvano y Timoteo no ha sido sí y no, más ha sido sí y en él. ¿Ya? Menciona nuevamente a Silas en Corinto. Ok. Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Gayo
Romanos se escribió entonces desde la casa de Gallo. En Hechos 19, 29 y 24 dice, la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco macedonios, compañeros de Pablo. En Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Habla de un Gallo compañero de Pablo, misionero, que le brindó hospitalidad, prestó su casa para las reuniones. En 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Entonces Gallo fue uno de los primeros convertidos y en su casa se originó una iglesia. Entonces, si es así, esto se asocia a Hechos 18:7 dice, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, de la cual estaba junto a la sinagoga. Los creyentes se juntaban en la casa de Justo. Y en tercera de Juan, en el primer versículo, dice, al anciano Gallo y muestra su hospitalidad. Era un hombre hospitalario que sirvió con su casa y sus bienes. En Romanos 16:23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí menciona a Erasto, que era tesorero de la ciudad. ¿Sí? Vemos un paralelo. En Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que quedó por algún tiempo en Asia. Y en paralelo vemos 2 Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, nombre común entre los griegos, era autoridad de la ciudad de Corinto. Entonces, él fue un tesorero. En el original es oikomonos, que en el castellano sería economía, es decir, tenía un rol administrativo ocupado por un esclavo o un liberto, ¿sí? En 1929 en Corinto se descubrió una piedra que dice Erasto, ministro de Obras Públicas, hizo construir esta plaza o calle a expensas propias. Entonces vemos cómo el Evangelio estaba influyendo a personas que tenían cargos importantes en la ciudad. 16:23, os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda, Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El hermano Cuarto dice, en el capítulo 1, 5b dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces vemos cómo el Evangelio estaba alcanzando diferentes personas de diferentes clases sociales y de diferentes lugares también. ¿Sí? 16, 25 y 20 al 27 dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Comienza y termina con esto, con la expresión y obediencia a la fe. Obediencia es upo, que es debajo, y acuo, que es oír. Estar bajo la instrucción, ¿sí? En la imagen que María tuvo, la obediencia a la fe relacionado con el escuchar. Entonces, en el versículo 5, parte B, dice, para la obediencia a la fe. Y en el capítulo 16, 25 al 27, termina diciendo que obedezcan, el versículo 26.
se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. El sentir de escuchar, ¿cierto? Y obedecer a la fe que ellos, a la obediencia a la instrucción que se le estaba dando. 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nuestra vida de fe se caracteriza con oír el mensaje de gracia y fe y someternos bajo él, y el resultado es obediencia. Comienza con sumisión. Obediencia pertenece a la fe. No es algo divorciado, no es la fe por un lado y la obediencia por otro, sino que toda otra obediencia no con base a la fe es pecado. 4:23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No es obediencias solamente, porque te lleva, si solo es obediencia, te lleva a legalismo y religiosidad. Si solo es fe, te lleva a libertinaje, ¿cierto? Debe estar este matrimonio entre la fe y la obediencia. 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Obediencia no sigue a las cosas externas, sino la obediencia parte de lo interno, del corazón. Vamos a ver un contraste entre 6:12 y 6:16. 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La obediencia al pecado, ¿verdad? Pero ¿qué liberta? El Evangelio libera de esa obediencia al pecado. En contraste, 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del esclavo para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nuevamente está hablando el mensaje de la gracia, ¿cierto? La obediencia para justicia. Vamos a ver Romanos 1:5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe y en todas las naciones por amor de su nombre. Esto es para todos los etnos, las naciones, judíos y gentiles, es para todos. En el versículo 5 ya está introduciendo, ¿cierto? El Cosa que al oír ellos esto, que es para todos, esta palabra todos, deben incluirse y no excluirse, sino incluirse. Es el mensaje para todas las naciones. 10:26. Pero ¿qué ha sido manifiesto ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Es un eco para todos. 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ser de aquel que es de la fe, no del pecado. ¿Ya? 1, 6 y 7, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros, al igual que los primeros oyentes, somos llamados al mensaje de la obediencia, a recibir el mensaje de la gracia. Es un llamado personal, ¿cierto? Por un lado, dice llamado a ser apóstol, la acción al ministerio, ¿cierto? Ser de Jesucristo y ser santos. Ambos, tanto judíos como gentiles, debían tener una relación. La base de fe debía estar en la relación con Dios y la obediencia produciría transformación.
en el fondo ser de Jesús, no de Abraham, no llegar solo hasta Abraham, sino ir más allá, a Dios Padre. En Corinto, ¿cierto? Está este paralelo. Cuando dice soy de Apolo, soy de Cefa, en Roma estaban diciendo los judíos, soy de Abraham, soy de Jacob, y los gentiles estaban diciendo somos hijos de Adán. Había toda una tensión. No es si los judíos, el padre Abraham, los gentiles llega hasta Adán, es de Jesús en la formación de una nueva humanidad que no parte ni en Abraham ni parte en Adán, sino que tenemos que llegar un poco más allá. Estos dos grupos necesitaban llegar más allá, a ver a Dios Padre, llamados después de ser amados. No se nos exigió una regla de conducta para ser amados. 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por el hecho que Dios les ama, es que dio a su Hijo. No es primero la conducta, no es primero la regla, la obediencia, sino el amor. Por el hecho de amarnos es que dio a su Hijo. No hay condición para ser aceptado. Es consecuencia de su amor por nosotros. Y ellos necesitaban, ambos grupos, esta revelación de que no es primero la promesa, primero la ley, sino el amor de Dios. Es consecuencia de su amor para nosotros. 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué tremendo. El amor, la gracia, la misericordia es que nos permite cambiar. Antes de que nos arrepintiéramos, nos amó. Judíos y gentiles necesitaban tener este entendimiento en la iglesia. Necesitaban entender que antes de la obediencia, antes de la salvación, antes del arrepentimiento, estaba que nos amó. Necesitamos pensar en esto. Necesitamos también aplicarlo a nuestras vidas. La introducción de Pablo es muy tremenda porque estaba dando al punto de lo que ellos estaban viviendo, al orgullo judío, también al orgullo gentil, y que necesitaban aprender a tener este corazón de siervo, y que eso les iba a llevar a la unidad y les iba a llevar a realmente a vivir en el amor de Dios. Entonces, una aplicación para nuestras vidas. Antes de ser ministros de Dios, antes de ser misioneros, antes de ser siervos, apóstoles, profetas, maestros, debemos ser siervos. Y antes de ser siervos, debemos ser hijos amados de Dios. Entonces, oremos. Señor, colocamos delante de ti este libro que estaremos estudiando y oramos, Señor, que tú puedas revelar tu gracia a nuestro corazón, Señor. Señor, tu corazón que tienes a través de este libro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos ese corazón de siervo, danos ese corazón humilde que podemos reconocer nuestras debilidades y fortalezas, y esto nos va a llevar a promovernos unos a otros y poder entender las diferencias y entender que el servicio va a poder llevar a derribar las barreras culturales, las barreras de personalidades, las barreras de nuestro propio carácter. Señor, trae este corazón de siervo a nosotros, Señor. Trae esta revelación que antes que la obediencia, antes que el arrepentimiento, antes que la ley, antes que cualquier cosa, está tu amor. Y oramos, Señor, que puedas ministrar ese amor en nuestro corazón para que podamos tener un corazón de siervo también. En el nombre de Jesús.